Sabios y felices. Sabios y felices. Despertar a la sabiduría. Inteligencia emocional con Fray Nicolás Vigo. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Ya estamos en Sabios y Felices para abordar un tema de inteligencia emocional que tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra interioridad, cómo nos relacionamos, cómo despertamos aquello que Dios ha puesto en nosotros y lo ponemos, lo más importante, lo ponemos al servicio de los demás. De eso se trata, de despertar nuestra capacidad emocional, inteligencia emocional, saber leer los eventos, los sucesos que tenemos a diario, que nos pasan todos los días. Está con nosotros ya Erika Kisser, a quien saludamos. ¿Qué tal estás? Erika, buenos días, bienvenida. Contenta de estar con usted en este programa y además para tratar un tema tan importante y sobre todo en estas fiestas, padre, porque en estas fiestas las emociones están muy a flor de piel y tienden a descontrolarse. Entonces creo que sería importante, ¿qué le parece, padre, que nos defina primero qué son las emociones? Así es, muy importante, ¿verdad? Bien lo dices tú, Erika, a veces se nos descontrolan las emociones, se mueven, no están en su sitio y eso crea problemas. Es importante esto de las emociones, como me preguntas, Erika, tiene su origen en la emoción, en el movimiento, ¿verdad? De ahí desde su raíz latina, emore, que es movimiento, es decir, desde hacia. Entonces la emoción, hay que saber controlar ese movimiento, hay que saber discernirlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque nos podría crear problemas y generar algún desequilibrio en nuestras reacciones. Por eso es muy importante tenerlas controlados. Las emociones son naturales y son reacciones lógicas que se dan a todas las cosas, a los sucesos, a los eventos, a lo que nos sucede todos los días. Por eso, antes hay que analizarlos, hay que reflexionar sobre ellos, hay que poner los hechos, ante los hechos, filtrar el pensamiento para que las emociones no se nos descontrolen. Y estarás de acuerdo, Erika, que es muy importante poner el pensamiento, es decir, filtrarlo a través de un estudio tranquilo, apacible, sosegado, a través del filtro del pensamiento para ver si es lógico, si no es lógico, si me conviene despertar tal o cual emoción o al contrario, no me conviene. Y esto se podría convertir en una patología. Yo creo, padre, que usted ha dado en el clavo, ¿no? Porque son los pensamientos. Epicteto, este famoso filósofo, decía, no nos afecta lo que sucede, sino la manera como interpretamos lo que nos sucede. Entonces, si nosotros pensamos dramática o negativamente sobre un suceso, la emoción que se va a despertar va a ser dramática, exagerada y negativa. Por eso es, como usted bien decía, hay que empezar filtrando los pensamientos sobre la realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, padre? ¿Cómo es este proceso de gestionar y de manejar un pensamiento para que no se desborde la emoción? Así es, controlarnos, ¿verdad? ¿Cómo controlamos esa emoción? ¿Cómo la discernimos para que no nos afecte y además para que no pueda crear un desequilibrio, trastornar el clima que tenemos en casa, que tenemos en la familia, en el trabajo, en el colegio? Es muy importante esto y además me encantaría que haya citado a Epicteto, ¿verdad? No es tanto lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. Los eventos que se dan en la realidad podemos hacer una lectura positiva o una lectura negativa. Depende de nosotros. Por eso es muy importante, ante los hechos, ante lo que nos sucede todos los días, poner el pensamiento como filtro. Entonces, es algo lógico, es algo racional, es algo que me va a servir, me hace mejorar como ser humano, mejora a los demás, me hace tener una buena imagen con los otros, me hace valorar a los que viven conmigo, a los que trabajan conmigo, a los que se relacionan conmigo. Esto me hace mejor persona, esto fomenta un clima bonito, un clima familiar, un clima navideño en este tiempo que tenemos. Si la respuesta es no, entonces no voy a desarrollar como respuesta ante ese estímulo que hemos tenido, no voy a desarrollar una actitud negativa, sino todo lo contrario, una emoción positiva que cree una sinergia saludable, bonita, empática, que sea proactiva y que además ayude para que todos estemos bien, porque de eso se trata. No puedes estar bien con los demás si no estás bien contigo mismo. Padre, qué importante esto que usted ha dicho. Por ejemplo, en estas fiestas, ¿no? Todo el mundo está tenso.
Y si yo me levanto un día y le pregunto pues a alguien que vive conmigo, oye, ¿dónde dejaste esto que lo he puesto, que lo he arreglado? Y la otra persona me contesta mal, ahí es donde viene el control de la emoción. Yo Así puedo es. elegir reaccionar enojándome diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? O puedo elegir pensar, está alterado, no he hecho bien la pregunta, respiro y ya, no hago más grande el problema. Creo que ese es el punto de quiebre de una buena relación o una catástrofe familiar. Eso es, Erika. Precisamente ahí podemos despertar un conflicto, algo que se va a agitar, una mar de emociones. Podemos generar algo que a lo mejor podemos perder el control, va a trastocar, va a trastornar nuestra convivencia, o a lo mejor la elección sea, a ver, a lo mejor no lo dijo bien, a lo mejor entendió mal, a lo mejor no tuvo los suficientes elementos para decir tal o cual cosa y se le fue. Vamos a darle una segunda oportunidad. Ante esa respuesta un poco agresiva, un poco violenta o a lo mejor desubicada, elegimos pensarlo. A ver, analicemos la situación. ¿Conviene crear en este momento inestabilidad? ¿Conviene en este momento provocar ese ambiente bonito que estamos viviendo? ¿Conviene a lo mejor agredirla, responder con la misma virulencia que la persona me ha respondido? Y entonces si la respuesta es no, no lo hagas. Entonces despierta una emoción que sea de escucha, una emoción que te haga entender a la persona, pasar por alto esto y luego ya le dices, oye, yo creo que no estuvo bien, pasado el momento, pasado esa emoción primaria que tenemos, la controlamos, la estamos pensando, la estamos midiendo, la estamos analizando. Pasado esto, acercarte y decir, oye, yo creo que se te fue ahí la cabeza, yo creo que no estuviste bien, no estuviste acertada con esa respuesta o a lo mejor has juzgado mal. Entonces la persona dirá, es que tienes razón. Entonces me quedo tranquilo, me quedo sosegado, reposado y no hemos trastocado ese ambiente, ese clima de la casa, ese clima del trabajo o a lo mejor el clima en nuestra propia parroquia. Ahora, padre, ¿de qué depende que una persona sea capaz de este autocontrol, de esta conciencia y decir, yo podría con todo derecho reaccionar mal y decirle qué te pasa, por qué me tratas a ti, qué te has creído? O sea, uno a veces puede tener la razón, pero ¿qué hace que uno pueda tomar la decisión de decir, ok, se le fue la mano, pero me calmo y no hago un bolondrón de esto? Así ¿De qué es. depende? Depende de nosotros, si estamos tranquilos, estamos bien, si estamos reconciliados con nosotros mismos, entonces tenemos esa capacidad de discernir. Es muy importante este discernir porque es cribar, porque es analizar, porque a fin y a cuenta hacer un balance. ¿Conviene, no conviene? ¿Es útil, no es útil? ¿Sirve, no sirve la emoción que voy a despertar? O a lo mejor no, es que va a trastocar todo, va a crear un clima ingobernable, malestar en la casa, sobre todo en este tiempo. Y entonces uno decide, ¿no? Es que no conviene esto, a lo mejor me lo tengo que callar, a lo mejor como tú decías, vamos a contar un poquito, vamos a tomar un poco de aire, a lo mejor es falta de información y vamos a superar esto. Entonces sigues con esa amabilidad, con esa tranquilidad, con esa capacidad y esa autoridad, porque hacer este pensamiento, este proceso de discernimiento te da a ti la autoridad porque tienes el control de tus emociones, las estás controlando y sabes que no conviene, sabes que conviene despertar una emoción más diplomática, conciliadora, reconciliadora si quieres, y entender a la otra persona. Entonces vamos a evitar el conflicto. Y de paso es que has dejado desarmada a la otra persona porque esperaba como respuesta lo más lógico, ¿no? Es otra reacción igual o contundente o incluso superior a la emoción que ha dado o al estímulo que ella ha respondido. Si entonces le dejas sin suelo, le dejas tranquilo, le dejas sosegado y lo has desequilibrado. Ahora, padre, yo le añadiría un elemento más. A veces para poder responder así necesitamos tener la gracia, ¿no? Yo digo, si uno empieza el día con la oración, como que va equipado para que en ese momento ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo el que nos diga, cállate, no digas nada. La gracia que actúe a través de nosotros, porque a veces la razón tiene que estar iluminada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos empezado el día orando, conectándonos con Dios, estando en armonía, nos va a ser mucho más fácil discernir en ese momento y no dejarnos llevar por el impulso humano. No sé qué le parece. Así es, precisamente, porque no te olvides que los dones, los carismas, el Espíritu Santo que actúa en ti también te da esa paz interior, esa tranquilidad,
esa salud mental que es gracia en el fondo, que te ayuda a poder discernir, ¿no? Por eso ese proceso de discernimiento es interior. Entonces, con la oración matutina, con la tranquilidad, incluso en ese momento de confrontación o de conflicto que se puede generar, en ese momento una ejaculatoria pequeñita, ¿no? Yo suelo decir, Dios mío, ¿qué hago en este momento? Ilumíname tú, dímelo tú, hazlo tú. Entonces en ese momento tienes la respuesta adecuada y te evitas, vamos, un conflicto grande o superior que se puede generar. Yo creo, padre, que en verdad muchas veces cuando nos hemos dejado llevar y lo tenemos todos como experiencia, lo único que hemos hecho es crear un problema, porque si nosotros nos alteramos, la otra persona se altera más y nos responde mucho más ofensivamente. Y si nosotros nos sentimos heridos, respondemos peor. Entonces, de ahí viene, a veces de una tontería se pueden armar conflictos grandes que luego demoran hasta meses en resolverse. Así es, y se generan enemistades por algo tan insignificante, por algo tan pedestre, por algo que no vale la pena. Por eso es muy importante esta capacidad de tener el control emocional, ¿no? Entonces, la persona que controla, es que si lo analizas, Erika, hemos ganado mucho. ¿Por qué? Porque te has evitado perder tiempo, perder energías, ganarte un enemigo más, trastocar el clima familiar, perturbar tu paz interior. Entonces, mires por donde lo mires, tener controladas nuestras emociones tiene que ver con una experiencia de fe profunda, grande, que va en el interior del ser humano. Por eso es muy importante tener el autocontrol, manejar la autocrítica y conocernos a nosotros mismos, saber de qué estamos hechos, lo que tenemos, lo que valemos, cómo es nuestra personalidad y desarrollar todas esas capacidades para poder nosotros manejar nuestras emociones y enseñar a los demás también a hacer lo propio. Padre, creo que ese es un punto fundamental que usted ha tocado, el conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces tendemos a decir, él me exasperó, ella me sacó de quicio, su respuesta fue la que ocasionó que yo contestara así, y no, para nada. Los demás pueden hacer, decir o pensar lo que quieran, pero depende de mí, de que yo me conozca, que yo me controle y que yo responda como yo creo que es conveniente responder, ¿no? La culpa no se la podemos echar a que fulanito es así, por eso yo soy así. Eso es muy infantil. Perfectamente. Son las 11:15 de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos. Queridos amigos, estamos en Sabios y Felices. Despertar a la sabiduría. Pausa y volvemos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría en este sábado en Radio María. Nos acompaña Erika Kisser. Erika, es importante esto último que conversábamos antes de mandar a la pausa, ¿verdad? Para hacer todo este proceso es muy importante la capacidad de escucha, saber escuchar a la persona que tenemos enfrente, al interlocutor, ¿no? Que puede ser el hijo, que puede ser el padre, el esposo, la esposa, los amigos o a lo mejor los compañeros de trabajo y hasta alguna persona que eventualmente nos podemos encontrar en el transporte público, en el taxi, en la calle, incluso algún peatón. Ahora, padre, el problema es cuando nosotros no escuchamos según los sesgos de nuestro pensamiento. Es decir, primero ya vamos predispuestos y decimos, ya sé lo que esta persona piensa. O segundo, no lo entiendo y lo interpreto según mis propios parámetros, ¿no? Porque yo creo que ahí hay que tener tanta apertura mental, tanto respeto por la individualidad del otro, de pensar que, por último, así yo no esté de acuerdo, no todos tienen que pensar como yo, no todos tienen que ser como yo. Por ejemplo, fíjese, padre, yo trabajo mucho con personas que tienen depresión y cuando me toca hablar con algún familiar me dices que yo no entiendo, ¿por qué no se sobrepone? ¿Por qué no pone de su parte? ¿Por qué no se levanta? O sea, hay personas que cuando no les ha pasado algo son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo cree usted que uno puede incrementar esa capacidad de comprensión y de escucha legítima, auténtica? Ahí está la clave, ¿verdad? Lo decías tú, hay que evitar los preconceptos, los prejuicios, esos juicios previos cuando no nos hemos puesto en el pellejo, en la historia, no hemos entrado en el mundo de la persona. A veces padecen, a veces sufren, y además son tan distintos y diferentes a nosotros porque tienen otro proceso, porque tienen otra formación, porque tienen otra circunstancia. Entonces es importante nosotros entender a los demás, no pensar que todos son como nosotros. Cada uno tiene su mundo interior, su mundo propio,
sus circunstancias vitales, su formación académica o su estilo de ser simplemente, ¿no? Por eso hay que respetar esos procesos. Uno reacciona más rápido, otro tarda un poquito más. Y hay gente que se demora en procesar la información muchísimo más o reaccionar ante tal o cual cosa. Es importante esto, Erika, preconceptos, prejuicios, no hacerlos, no prejuzgar y no tener un concepto, porque si tenemos un juicio a priori, previo ya de las cosas, nos perdemos conocer a la persona tal cual es. Y esto es una pena, porque si ya están etiquetadas, ya están definidas, ya están con un nombre puesto, con un adjetivo, es que no vas a conocer en profundidad a la persona. Y a lo mejor la persona es todo lo contrario que tú crees que es, o lo que te han dicho sobre ella. Sí, padre, por eso es que yo incidiría mucho en esta capacidad de autoconocimiento, pero también un poco de formación, ¿no? A veces a los católicos, padre, no sé si usted piensa igual que Mm. yo, nos falta formación, ¿no? Tenemos poco conocimiento de la naturaleza humana. Por ejemplo, todo el mundo debiera dominar el tema de los temperamentos, saber que nacemos con una predisposición a Así es. sentir, a reaccionar, a interpretar las cosas ya según el temperamento. Y desde allí yo me tengo que relacionar con las personas diciendo, bueno, ese es su temperamento. Como usted decía, es más lenta en procesar las cosas, no es tan activa como soy yo, no es tan extrovertido o no es tan comunicativo o es más silencioso o es más depresivo. Es decir, o sea, tener un poco de conocimiento acerca de la naturaleza humana para poder entender mejor al otro. Qué importante sería esto, ¿no? Esta propuesta que tú nos haces, Erika, ¿verdad? Que todos tengamos una experiencia o conocer un poquito, aunque sea un poquito, nos ayudaría a evitar tantos conflictos, tantas fobias, tantas filias, tantas dependencias. Y precisamente el programa Ser Sabios y Felices, lo que está buscando es esto, y nuestros oyentes, a gozar un poquito y activar esa salud mental, esa inteligencia emocional, esa paz interior que nos puede dar una personalidad segura, tranquila, reconciliada, y además una personalidad que pueda conocer a otras personalidades, que sea capaz de entrar en el mundo de la persona. Pero es importante, Erika, que la persona, la propia persona, se conozca, que sepa sus capacidades, sus potencialidades, los dones, los carismas que Dios ha puesto, que Dios ha colocado en ella, pero también que sepa sus limitaciones, sus taras, aquello que le hace de alguna manera desequilibrarse, perderse. Tiene que saber qué le puede, qué le emociona. Por eso es muy importante la autoimagen, el autoconcepto, qué opinión tiene la persona de sí misma y trabajar esto, ¿no? Entonces es que si yo me conozco, no voy a decir, no voy a provocar, no voy a hacer cosas que me van a poner de alguna manera en crisis o me van a lastimar. Y sabiendo lo que soy, trabajo, intento superarlo, no voy a lastimar a las otras personas y vamos a tener una convivencia armoniosa, una convivencia feliz y sobre todo lo más importante, desarrollar todo aquello que tenemos, todas las capacidades, todas las potencialidades y esos dones que Dios nos ha puesto no para nosotros, sino para ponerlos a prueba, para darlos, para prestarlos y para que estén al servicio de los demás. Padre, qué importante, déjeme subrayar esto último que usted ha dicho, porque si yo conozco primero mi temperamento, que es esa tendencia que ya viene en mis genes, y luego conozco que a lo largo de mi vida yo he podido tener heridas, he podido tener carencias, como usted bien dice, no me voy a exponer a que me dañen, o sea, si yo sé que tengo heridas infantiles y sé que me ha faltado cualquier cosa que me pueda haber faltado porque no hay padres perfectos, Así no es. voy a exponerme a que me dañen y también voy a poder entender que así como yo tengo mis heridas y mis carencias, la otra persona también ha tenido heridas, la otra persona también ha tenido dificultades, conflictos, un ambiente familiar que nadie tiene la familia perfecta, así que todos venimos lastimados de la infancia y yo en lugar de raspar esa herida, porque hay gente, padre, lamentablemente así somos los seres humanos que encontramos el punto débil y lanzamos la flecha justo allí donde sabemos que va a doler, Somos ¿no? hirientes, ¿verdad? Sí, a veces tenemos ese puntito medio sádico que tenemos que controlar. O sea, yo puedo saber dónde le va a doler a esa persona, cómo la hago puré,
pero me Mm. controlo y digo, no, o sea, no me voy a dejar llevar por esta furia y no voy a decir eso que sé que la va a destruir, ¿no? Porque ahí sí, padre, vienen los conflictos grandes en pareja, sobre todo, en familia, porque me dijiste algo que nunca te lo voy a perdonar, algo que no me voy a olvidar nunca, me Y se diste donde repite sabías que mucho, más me ¿verdad? Se dolía. repite mucho. Esto, Erika, he escuchado muchas veces a esa persona, es que me lo dijo, es que lo tengo aquí, Sí, es que lo tengo sí. clavado aquí, padre, es que no lo voy a olvidar. Y yo le digo, es un error. Sí, pero cuánto daño hace cuando nosotros nos dejamos llevar por esa cólera y decimos eso que va a lastimar a la otra persona, ¿no? Ya el otro, claro, uno tiene que perdonar, que no, ¿por qué me metí en esa discusión? Si yo paraba esa discusión no me hubieran dicho esto tampoco, ¿no? Yo también herí y me gané que me hirieran, ¿no? Pero como usted dice, si yo me conozco, no me expongo. Y si yo conozco a la otra persona, tampoco la expongo. Por el bien de todos, decir, ¿sabes qué? Nos estamos alterando, hablamos después y me voy. O sea, esa huida es sabia, es Así es. inteligente. El paso atrás, ¿verdad? Yo lo suelo llamar a eso, Erika, dar el paso atrás. Así como damos el paso adelante para aventurarnos, para lanzarnos a hacer cosas buenas, cosas nuevas, a cambiar de dirección, a reemprender nuestra vida, a hacer nuevos planes, también es importante el paso atrás. Por ejemplo, en esta confrontación emocional. Hay una discusión, hay un conflicto que se está gestando. Has sido agredido, simplemente. O una carga de violencia ha caído sobre ti, no de la otra persona. ¿Qué haces en ese momento? Pues en ese momento es lo que tú nos has dicho, el paso atrás, la huida que no significa perder o dar la razón al otro, sino todo lo contrario. Tomarte tu tiempo para analizar, para estudiar, para meditar la respuesta. Porque ese es otro tema, Erika, hay que tener cuidado con lo que decimos. Las palabras hieren, Mm. las palabras matan. Yo suelo decir, en uno de los libros que publiqué, suelo decir, las palabras expresan aquello que significan. O sea que cuidado con lo que dices, porque puedes herir, puedes crear, puedes trastornar el mundo de la otra persona. Y además la palabra te está definiendo. No te olvides que Jesucristo nos dice, cuidado con lo que sale por la boca. Es decir, Mm. las palabras tienen que estar medidas, tienen que estar sopesadas. Por eso es importante cuando hay tensión, cuando hay conflicto, cuando ves que la situación se va a poner rara, tensa, entonces el paso atrás es lo más sabio. Retirarse para más tarde volver a abordar, para volver a conversar, o simplemente si al final has llegado a la conclusión de que no vale la pena volver sobre el punto de que fue algo que pasó y ya está, simplemente lo dejas ahí. Así es, padre, y así nos evitamos tantos conflictos. Usted me hacía acordar a una persona que me dijo, nunca me voy a olvidar de que un día mi papá me dijo, ¿por qué no te mueres? Mira El tú. papá ni lo pensó, porque yo después hablé con el papá y me dice, no me acuerdo, yo por qué habré dicho eso, ¿no? ¿Y a qué Pero edad, el viejo, y a qué edad sería ese encontronazo, no? el niño, Claro, ahora es un joven, pero me dice, yo tenía unos 8 o 9 mira. años, y cuando mi papá me dijo eso, yo toda la vida me acuerdo, y cuando algo me salía mal, decía, mi papá tiene razón, ¿por qué no me muero? Fíjese el daño que le hizo a este Así chico, es. porque ya lo hundió en un pesimismo, en una ¿Y cómo se le quedó sensación de esa frase inutilidad. grabada ahí en su Así es. subconsciente, no? Así es, padre. Cuando uno es niño, cuando uno es chico todavía, todo se le graba. Por Yo eso es creo que que, los yo creo adultos que, yo tenemos que creo que en tener mucho realidad los cuidado. adultos también, ¿eh? Tú dices una Sí, cosa sí, y los adultos también se quedan como una esponja, absorben esa frase sí, y tiene que es ver verdad. mucho con nuestro mundo interior. Por eso es importante lo que insistimos, ¿verdad? La autoestima, la autoimagen, el autoconcepto que tú tienes. Y te voy a contar un caso, Erika, unos compañeros en la universidad, cuando era universitario, cuando estudiábamos, pues tuvo algún problema, un encontronazo con alguna de sus amigas y vino a la facultad y derramó sobre ella, bla, 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 disparó unos objetivos. Estamos todos ahí, todos sus compañeros, volteamos, la miramos, ella se quedó en blanco y cualquiera dice, oye, después de lo que te ha dicho, pues uno se va corriendo, uno llora o simplemente se queda estancado ahí. Pues ella dijo, ¿has terminado? Le dijo lo que le dijo y ella viene a nosotros y me dice, no le hagan caso, que nada de lo que ha dicho soy yo. A mí esa respuesta me dejó así un Qué poco inteligente, perplejo, ¿no? sí. Nada Ajá. de lo que ha dicho soy yo. Y se me quedó grabada esa frase. Y ella siguió su vida normal, como si no hubiera pasado nada. Entonces ya, Impresionante. pasado el tiempo, yo le pregunté, oye, y cuando pasó esa escena, le digo, ¿tú no sentiste miedo, terror, vergüenza, alguna cosa? Me dice, no,
porque yo me conozco, ¿sabes? Y nada de lo que dijo coincidía con lo que yo soy. Una lección fenomenal, Erika. Sí, padre, o sea, ahí vamos a lo que usted decía, ¿no? Tener mi autoestima tan bien puesta, Así que es, no sentirme tan herido, o sea, decir, pobre, ese está en un mal momento, pero de ahí a que yo sea eso, hay pues kilómetros de distancia, ¿no? Decir, pobrecito, él está ofuscado, está alterado. Hay personas que me así dicen es. así también, ¿no? Cuando mi esposo o mi esposa se pone así, yo no le hago caso, o le hago una broma, o con cualquier pretexto me voy y no me dejo impresionar ni afectar por lo que esa persona está diciendo. Perfectamente. Es una buena estrategia para evitar precisamente. Es que esas personas que hemos citado nosotros como ejemplo, eh, tienen un control, una regulación emocional Así es. envidiable. Y a eso tenemos que llegar. De tal Padre, forma, sí, una dime. pregunta que me viene también, Mm. o sea, estamos hablando de emociones como la cólera, La la ira, el ira. resentimiento. ¿Qué pasa con emociones, por ejemplo, como la tristeza, como la ansiedad, como la tendencia al pesimismo? ¿Cómo es el manejo en ese tipo de emoción? Exactamente, esas emociones también están ahí, ¿verdad? Y con ese tipo de emociones también lo mismo. Yo suelo recomendar siempre, dice, no, es que tengo una tristeza que ya no la puedo sobrellevar. Y entonces yo le digo, pregúntate por la raíz, por la causa, ¿por qué ese languidecer en tu vida? ¿Por qué está ahí? Y entonces la persona, le digo, hay que hacer un proceso de búsqueda emocional, hay que entrar al interior y luego hay que aprender a trabajar esas emociones. Pero vamos a desarrollar más este tema porque vamos a la pausa, Erika, y luego volvemos, queridos amigos de Santa Mónica, queridos amigos de Radio María, vamos Radio a la María, pausa, padre. la costumbre. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando con Erika Kisser sobre cómo mejorar el control emocional. Pausa y volvemos. Estamos en Sabios y Felices, despertar a la sabiduría. La doctora Erika Kisser con nosotros. Y estamos hablando antes de ir a la pausa justamente sobre las emociones negativas, ¿no? La tristeza, la depresión y todas aquellas emociones que encajan en esta definición de negativas, emociones negativas. ¿Qué hacemos? Y te decía que suelo decir a la persona, antes tenemos una llamada, sí. Vamos a contestar la llamada, Erika. Y escuchamos. Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos, sí. Oye, campaña, sí. Sí, ¿qué tal estamos? Bienvenida, Sabios y Felices, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Gracias a Dios. Tú eres un santo, Padre. Padre, sí. Tengo mucho... En mi vida fue muy triste. Demasiado. Por mis hijas. Baja el volumen. Baja el volumen. Ujú. Padrecito lindo. Ahora tengo... mi hijita se accidentó. Y me han mandado... Ya tiene 8 meses fracturó su pierna. Entonces, hospital, los médicos de acá cercano han mandado hospital neoplástica. De ahí me sentí bastante mal, mucha angustia, desesperación. Ujú. Y ahora han dicho que no es maligno, benigno, van a operar. Tiene tumor en la pierna porque se ha fracturado, ha roto su huesito y se estaba hinchando su pierna, su rodilla. Y con dolor estaba, padrecito lindo. Entonces, una oración para ella, para Marilos, que Claro que sí, Teodosia. van a poder, van a operarme ese. Mi Ujú. hija está llevando, yo no, padrecito, yo Así no. es, por tu yo hija, estoy sí. lejos. Vamos a rezar por tu hija y también por ti, Teodosia, ¿ya? Y tú tienes que ser muy fuerte para que transmitas seguridad, paz y tranquilidad a tu hija, ¿ya? Una cosa, dice, en este tratamiento neurólogo, todo eso, Ujú. y una cosa muy, muy feo, me dice ansiedad, no sé qué más decía a mí. Así es, por eso tienes que apoyarle, estar con ella en todo momento, darle cercanía y seguridad, la seguridad de que todo va a salir bien. Padre, si me permite, yo quería Sí, decirle a adelante, Teodosia Erika, que, sí. quería decirle a Teodosia que si bien ella se le nota que está muy nerviosa, se nota que esto la ha angustiado mucho, ella puede controlar esto, ¿no? Primero con la confianza en Dios y agradeciéndole que el tumor es benigno. Cuando un tumor es benigno significa que no es cáncer, simplemente se lo sacan y no pasa nada. Entonces ella tiene que tratar
de relajarse, de respirar, de mantenerse en oración y de controlar esa tendencia a decir, no, pobrecita, qué terrible lo que le ha pasado. No, la van a operar, le van a sacar el tumor benigno y va a seguir haciendo su vida normal. Entonces, a controlar esa tendencia a hacerlo todo muy grave, muy, muy terrible, muy, muy espantoso y decir, no pasa nada. A cualquiera lo operan de un tumorcito y va a recuperarse y todo va a salir bien con la ayuda de Dios. Eso es pensar positivamente, ¿verdad, Erika? Pero cuesta mucho, pero hay que enseñar, hay que educar. Es un trabajo que debería empezar con la niñez. Algunos lo planteaban esto, ¿no? En los colegios, sí. Fortalecer la inteligencia emocional de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los adolescentes, para tener una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad que enfrente los problemas, las dificultades. Cuesta, pero yo siempre digo, también es cuestión de fe. Una fe fuerte, una fe segura. Es fundamental, como usted dice, esta educación, y Radio María, gracias a Dios, contribuye, y usted con ese lapsus que tuvo de Santa Mónica, porque no sé si las personas saben que usted fue conductor y director 8 años. De Santa Mónica Radio. Sí. Claro, entonces es y nos están oyendo, saludos para ellos. Qué lindo, padre. Entonces, su radio y esta radio hacen esa labor educativa, y a los que escuchamos nos toca transmitir estas ideas de, como usted decía, ¿no? Uno elige lo que quiere pensar. Es difícil porque ya hay circuitos neuronales acostumbrados a ir por los pensamientos negativos, pero uno los puede cambiar. Uno puede tomar la decisión de decir, no voy a dejarme llevar por la negatividad, por el pesimismo, y voy a pensar de acuerdo a la realidad, que si Dios está conmigo, todo lo puede. Ahí viene también lo que decías tú de Epicteto, ¿no? No es tanto lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. En este caso, que nos ha puesto el caso real que está padeciendo la señora Teodosia, ¿verdad? Fíjate en lo bueno, en ese tumor que no es maligno, en ese espacio de superación que lo vas a lograr, sí. Claro, padre, como usted dice, Teodosia debía llamar a decir, quiero dar mi testimonio de que le detectaron un tumor, pero gracias a Dios es benigno, y gracias a Dios ya tiene fecha de operación, y todos estamos felices, pero ella nos llama llorando, angustiada, desesperada. Como usted dice, ella tiene que aprender a ver la realidad, y la realidad es maravillosa. Dios ha sido muy misericordioso con toda su familia. Qué bueno, hay que enseñar a toda la gente a pensar así. Tenemos otra llamada, ¿verdad? Vamos a responderla. Sabios y felices, buenos días. Buenos días, padre Nicolás. ¿Qué tal estamos? Bienvenida al programa. Soy Beba del Callao. Beba del Callao. Soy una asidua oyente de Radio María, y en las medidas de las posibilidades yo colaboro con ella. Qué bueno. Muy interesante el tema que están abordando. Yo escucho también a la doctora Erika Kisser los domingos. Muy interesante su programa. Son una bendición. Como decía cuando llamé por teléfono, no puedo estar conociendo los arreglos de la radio, no puedo estar en ese tour que están haciendo para conocer las jornada de puertas abiertas. Sí, jornada de puertas abiertas, porque tuve una caída y me fracturé la cadera, así que tengo una operación. Entonces, por esa limitación no puedo estar personalmente, pero a través de la radio estoy viajando por todas las instalaciones. Está de corazón, cariño, sí, está de corazón. Una bendición son ustedes, cómo nos ayudan a autocontrolarnos, a vivir con la gracia de Dios. Padre, Dios los bendiga. Yo rezo siempre por las vocaciones sacerdotales, quiero mucho a los sacerdotes, rezo también por la doctora Kisser y por todo el personal de Radio María, que nos hacen vivir unos momentos en este tiempo difícil, unos momentos maravillosos. Gracias, mil gracias por todo. Perfectamente, Beba del Callao, muchísimas gracias por ser parte de esta familia nacional y mundial. Erika, justamente hablamos de esto, ¿no? Estamos hablando antes de la llamada de Teodosia de la tristeza, de la depresión, que son emociones negativas y que se pueden hacer costumbre y se pueden quedar en nuestra vida y nos pueden boicotear y provocar el fracaso, ¿no? Yo decía, cuando se dan estos elementos, cuando llegan estas emociones, yo suelo preguntar a la gente, ¿verdad? ¿Ha pasado esto? ¿Te gusta? ¿Te conviene? ¿Te hace mejor? ¿O al contrario, te estanca? ¿Te boicotea la vida? Entonces les voy planteando un proceso de cambio, ¿no? De superación, de dejar de fijarse en lo negativo, en lo adverso y ver que la vida
tiene esperanza, que hay luz, que hay colores, que hay matices y que podemos apuntar por otro camino. Tenemos una llamada también. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, sabios y felices. Buenos días, padre. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Sí, Georgette de Magdalena, padre. Georgette, desde Lima, Sí, ¿verdad? padre. Sí, de Lima, Magdalena. Te escuchamos. Lima. Sí, padre, mire, yo tengo 55 años, tengo una condición de borderline, límite de personalidad, pero hasta que se descubrió esto o se llegó al diagnóstico exacto, yo he pasado por depresiones, ansiodepresivo y no siempre he estado con medicación. Esto, digamos, comenzó casi hace más de 30 años cuando me casé. Y para esto tengo 2 hijos que a la actualidad siempre me dicen, o sea, cuando yo expreso, ¿no?, todo lo que está encima mío, las responsabilidades, a pesar de la condición que tengo, dicen que siempre me victimizo. Yo le digo, ¿pero por qué me voy a guardar? ¿Por qué me voy a guardar todo lo que siento cuando ustedes ni me colaboran? Al contrario, es como si me chancotean. Tengo un esposo que tampoco no colabora absolutamente. Tengo responsabilidades de trabajo, tengo responsabilidades familiares de mi familia sanguínea, ¿no? Y ellos quieren que yo todo me lo calle la boca, que todo me lo guarde. En algún momento llego a explotar, a pesar que estoy con medicación y todo, pero yo llego a explotar y de verdad siempre me dicen, pues que tú no sabes controlar tus emociones. Pero yo les digo, a mí justamente si yo tomo medicación porque no se produce en mi cerebro ciertos neurotransmisores que no me ayudan a controlar esas emociones. Sí estoy en terapia, pero es de todo lo que acarrea mi vida diaria, mis responsabilidades. Y bueno, si no fuera por mi comunidad parroquial, de verdad, ni siquiera podría estar hablándole, padre. Le escucho por la radio. Y un saludo a la doctora. Pues muchas gracias, gracias por tu llamada y por ese feedback que nos das. Erika, ¿le quieres decir algo a Georgette Magdalena? Sí, padre. Mira, Georgette, lo primero que te quiero decir es que eres muy valiente de cargar con esta condición. O sea, tener un trastorno límite de personalidad no es fácil. Las emociones te desbordan, a veces no sabes bien cómo conducirte, pierdes piso, o sea, es la condición, ¿no? Sin embargo, Georgecita, déjame decirte algo. Las demás personas que no lo sufren no lo van a entender nunca. Yo siento que tú esperas mucha comprensión, mucho apoyo de tu familia, pero cuando alguien no pasa una dificultad emocional, simplemente te van a decir, eres una exagerada, todo lo agrandas, te haces la víctima, exageras, reaccionas mal. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que es esta enfermedad. Entonces yo te sugiero lo siguiente, no busques comprensión donde alguien no puede dártela. O sea, ellos tienen un límite, te pueden querer mucho, pero no son psicólogos, no saben lo que se pasa por dentro. Más bien, busca tú sola gestionar estas emociones escribiendo, contándosela a alguna buena amiga que tengas, haciendo un poco de ejercicio, rezando, desahógate con el Señor, todo lo que quieras. El Señor te va a aguantar todos los desbordes, los reclamos, todo lo que tú quieras decirle al Señor, a tu grupo de oración, a otros amigos, a grupos de apoyo, pero no esperes pues que tu pobre familia entienda algo que no está en capacidad. Con quererte y a veces sobrellevarte hacen bastante. Así es, perfecto. Gracias, Erika. Así es, Georgette, no te olvides, además tienes que buscar nuevas ventanas para donde te sientas querida, escuchada, arropada. Y tú mencionabas la comunidad parroquial, y esto es muy importante, ¿no? La labor terapéutica de soporte que tiene la comunidad cristiana. Y además ese mundo interior, esa capacidad de orar, de rezar, de conocerte a ti misma y saber lo que eres, saber lo que tienes, saber el problema que te afecta y buscar esas soluciones. Pero ya te lo ha puesto claro Erika, ¿verdad? No tanto en la familia, sino, ¿por qué? Porque padecen distinto, diferente, otras emociones que no son las tuyas. Por lo tanto, tú sola te entiendes, tú sola conoces tu mundo interior y es muy importante esto buscar causas para que puedas tener una tranquilidad y una paz espiritual a tu modo. Porque no te olvides que también llevas la medicación. Son las 11:46 de la mañana. Tenemos una llamada más. Vamos a responderla. Estamos en Radio María en este sábado acompañándote
en la mañana. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida o bienvenido a Sabios y Felices. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Padre, buenos días. Bienvenido. Te escuchamos. De acuerdo al programa que tienen ustedes. Y dentro de ello, yo soy hermano de la parroquia de Santa María de Jesús, Ajá. de la cual he sido ministro de la Eucaristía. Durante 15 años. Pero me agarró la trombosis, me quedó paralítico. Ya son 3 años, el 21, el 22, el 23. Pero estoy esperando. Dentro de ello, me quedé muy emocionado de cualquier cosita. En vez de las lágrimas, de la cual la terapista que me atiende estos 3 años me dijo ya superó bastante, pero la emoción no, de cualquier cosita yo, y cualquier cosita quiero tenerla, abrazarla a toda persona, pero dentro de ellos, padre, ellos me dicen que me acercan a la parroquia o a un psicólogo para controlar la emoción. Perfecto. Es un esfuerzo grande el que tú has hecho, uno, de sobrellevar la enfermedad y además de emocionarte y estar atento a los programas en Radio María y escucharte y emocionarte. Y además, Erika, ¿qué te parece que ha hecho el esfuerzo de llamarnos? Sí, padre, me parece lindo y como le han dicho, él ya está superando bastante, que tenga confianza en que poco a poco va a ir estabilizándose. Sí, no sería mala idea de buscar a alguien que lo pueda acompañar en Sí. en este proceso también para que sus emociones logren un equilibrio. Y mientras sean positivas, no es nada malo emocionarse, alegrarse, sentirse parte de una comunidad, de una familia que lo escucha como la radio. Entonces, mientras sean emociones positivas, perfecto, pero sí puede tener un poquito de ayuda, incluso médica, o sea, incluso en cuanto a nivel de medicinas, para que pueda ir equilibrando esas emociones. Y es muy importante esa actitud optimista, ¿verdad? Positiva, de a pesar de hacer el esfuerzo. No quedarnos en el no puedo, es que yo tengo tal o cual cosa o estoy limitado, ¿no? Todo lo contrario, dar ese paso adelante y adoptar este tipo de actitudes que son positivas, que son optimistas, que nos ayudan y nos cambian la vida y nos mueven. Precisamente la emoción es ese moverse, ese movimiento, ese mover que se da, ¿verdad? Ir desde un sitio, desde un estado, hacia otro estado. Muchas gracias. Sí. Padre, además Ha cortado ya, mientras uno pueda amar, mientras uno pueda orar por otros, mientras uno pueda compartir un poco de cariño, de ternura, de escucha, ya es una persona realizada, ¿no? Porque mientras uno pueda seguir haciendo cosas buenas por sí mismo y por los demás, su vida tiene sentido. El darse, el comprometerse, ¿verdad? Y es muy importante esto de escuchar a la otra persona, o a veces simplemente la compañía, la sola presencia puede cambiar el mundo y puede representar esperanza e ilusión para otros. Tenemos otra llamada. ¿Qué tal estamos? Buenos días. ¿Sí? No, ya no tenemos llamada. Muy bien. Entonces vamos a terminar ya el programa. 11:51 de la mañana. Erika, se nos han ido los minutos volando. ¿Cómo cerramos este tema? Yo quería hablar de esto, para mantener las emociones, recomendar a todos los oyentes adoptar esa actitud
optimista, pensar en lo bueno, en lo malo que nos puede pasar y retirarnos en el momento adecuado, no reaccionar de golpe. Y además, muy importante esto, Erika, también el descanso, el dormir bien nos ayuda a tener una buena regulación emocional. Padre, eso es fundamental. Si uno no duerme bien, de hecho ya se va a alterar, va a estar más nervioso, más predispuesto a un desborde emocional. O sea, de la misma manera el descanso, yo recomendaría un poco de actividad física también. El deporte, aunque uno sea una ¿verdad? persona mayor, un poquito de ejercicio. Se puede caminar siempre. Exactamente, y si no se puede caminar, se puede hacer ejercicios, pesitas con los brazos, movimientos de cintura, siempre un poquito de relajación, de buena respiración y de alimentación sana. Perfectamente, nos has dado tú la receta, que es muy importante el ejercicio. Si son más jóvenes, si se puede, claro, deporte, ¿verdad? O simplemente Perfecto. caminar por la cuadra, ir al parque, dar unas vueltas todos los días. Es muy importante esto porque no solo airea nuestro oxígeno, motiva nuestras neuronas para que hagan sus conexiones, para pensar mejor, y es muy importante también esto del sueño. Intenten dormir bien, dormir tranquilos, sosegados, sin pensamientos, sin insomnios, sin pensamientos rumiativos que te vayan malogrando la vida. Erika, encantados de tenerte en Sabios y Felices. Padre, al contrario, para mí un honor, muchas gracias por esta oportunidad. Y antes de despedirnos, invitarlos que mañana, mi programa de las 8 de la mañana, voy a tener una invitada muy especial desde Colombia, la hermana Belén María Moreno, que nos va a hablar sobre la voluntad de Dios, sobre cómo aceptar la voluntad de Dios en momentos críticos, difíciles, complicados para nosotros. Mañana a las 8 de la 8 de la mañana. Tenemos una cita mañana a las 8. No se olviden, estaremos escuchando a nuestra amiga Erika Kisen. Bien, queridos amigos, nos despedimos. Gracias, Erika, por estar aquí. Gracias a usted, Padre, y seguimos en esta fiesta. Bienvenidos a Casa de Radio María con nuestras puertas abiertas. Jornada de y si puertas no podemos, abiertas. nos comunicamos por teléfono y de corazón nos unimos a esta festividad. Así es, y a través de la sintonía, ¿verdad? Bien, queridos amigos, es el momento de despedirnos. Nos encontraremos el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana. Sabios y felices, despertar a la sabiduría. El Padre Nicolás Vigo. Que estén bien. Adiós.